Hay historias tan perturbadoras, tan desgarradoras, que ni siquiera puedo contarlas frente a una cámara. Pero aquí estoy con mi voz, para que tú también las escuches y nunca las olvidemos. Esto es Voces del Horror Real, relatos tan crudos que solo mi voz se atreve a narrarlos. Hay historias que no se pueden contar sin que el alma tiemble. Washington, D.C., 1870. En una América aún marcada por la guerra civil, nace Hamilton Howard Fish, el más pequeño de 4 hermanos. Su familia era ya una ruina emocional antes de su llegada. Su padre, Randolph Fish, tenía 75 años al momento de su nacimiento. Sí, 75 años. Y moriría cuando Albert tenía solo 5 años. Su madre, Ellen, abrumada por la pobreza y con signos claros de enfermedad mental, no pudo con la crianza. Albert fue enviado a un orfanato, un lugar que en vez de brindarle seguridad, se convirtió en el origen de sus demonios. Ahí presenció y sufrió abusos constantes, abusos físicos, psicológicos y sexuales. Contó más tarde que fue azotado con cinturones de cuero frente a los demás niños, mientras lo obligaban a dar gracias a Dios. Pero lo más perturbador fue lo que esa violencia le hizo, porque Albert empezó a disfrutarla. Según sus propias palabras, el dolor físico le producía placer. En ese entorno aprendió una lección peligrosa, que la crueldad podía ser una forma de afecto. Cuando su madre recuperó su estabilidad económica, lo sacó del orfanato, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Albert Fish creció en un hogar marcado por la religiosidad fanática. Su madre veía el sufrimiento como una virtud, como una especie de sacrificio divino, y Albert lo absorbió todo. En su adolescencia comenzó a explorar placeres oscuros. Se flagelaba, se golpeaba con clavos y palos con púas. Más tarde, se haría llamar a sí mismo como el apóstol del dolor. Decía que Dios le hablaba, que le ordenaba lastimarse, que el sufrimiento era su única vía hacia la redención. A los 20 años, Fish se prostituía con hombres, mientras comenzaba a experimentar con el autocastigo extremo. Se metía agujas de coser en los genitales, comía heces y se golpeaba con palas hasta sangrar. Guardaba clavos, cuchillas y objetos punzantes en su cuerpo como una especie de penitencia sagrada. Era un hombre roto, pero también peligrosamente funcional. En 1898, contra todo pronóstico, Fish se casó con Anna Hoffman. Tuvieron 6 hijos. En casa era un padre estricto, callado y algo excéntrico, pero nunca violento con ellos. Jamás se le acusó de abusar de sus hijos propios, aunque estos recordaban cosas extrañas, como ver a su padre golpearse con un palo envuelto en clavos o colocarse alfileres en la piel mientras rezaba. También tenían juegos extraños, juegos que no eran juegos. Por fuera, la casa de los Fish parecía un hogar como cualquier otro, pero adentro el tiempo se detenía y la infancia se convertía en una pesadilla disfrazada de rutina. Albert no solo era un asesino, también era un padre, pero no uno cualquiera. Uno que decía que el dolor era sagrado, que el castigo acercaba al alma a Dios. Así que fue como convirtió su propia casa en un altar del sufrimiento. Sus hijos contaron que jugaban a algo que él llamaba el juego
del mártir. En él, Fish se desnudaba y le pedía a sus hijos que lo golpearan. Ellos usaban cinturones, cepillos de madera o ramas que él mismo cortaba del jardín. Les decía que así lo ayudaban a purgar sus pecados, que estaban haciendo la obra de Dios. A veces usaba su propia sangre como tinta y les escribía mensajes sagrados en papel. Luego los obligaba a leerlos en voz alta como si fueran versículos de la Biblia. Otras veces los despertaba a la mitad de la noche para enseñarles cómo sufrir sin llorar. También inventó un extraño ritual que llamaba el castigo de San Bartolomé, en el que se amarraba con cuerdas y se arrodillaba frente a un espejo, mientras sus hijos lo rodeaban en silencio. Les decía que lo azotaran, pero que no pararan hasta que él dijera amén. Y si alguno lloraba o se negaba, les gritaba que habían decepcionado a Dios. Lo más perturbador es que nunca les levantó la mano con violencia directa, no como a sus víctimas, pero su abuso era más silencioso, más perverso, un teatro del dolor donde los protagonistas eran niños que no entendían por qué su padre los necesitaba para sentir algo. Uno de sus hijos, ya adulto, diría años después: a veces pienso que mi papá se sentía más vivo cuando lo hacíamos sufrir, pero yo solo quería que me abrazara. Trabajaba como pintor de casas. Él era muy puntual. Leía la Biblia todos los días. Ayudaba en iglesias, pero fuera de ese mundo familiar, salía a buscar niños, no para matar al principio. Durante años escribió cartas anónimas con contenido sexual extremadamente gráfico a mujeres que encontraba en anuncios de periódicos. También empezó a frecuentar orfanatos donde fingía interés en adoptar o ayudar a niños sin familia. El monstruo estaba en pleno desarrollo, solo necesitaba su primera víctima. En 1924, Fish cometió uno de los primeros crímenes conocidos: el secuestro y asesinato de Francis McDonald, un niño de apenas 8 años. Lo trajo con la promesa de ayudar a su madre. El pequeño fue encontrado colgado de un árbol, estrangulado con sus propios tirantes. La policía encontró huellas de mordidas y señales de tortura. El asesino no fue identificado en ese momento, pero una mujer lo recordó. Dijo que ella vio a un hombre mayor, con un bigote gris, caminando torpemente y hablando consigo mismo. Años después, Fish confesó su crimen con la frialdad casi mística. Le recé a Dios para que me perdonara mientras lo hacía. Billy Gaffney tenía solo 4 años cuando desapareció. Era febrero de 1927. Jugaba en el pasillo de su edificio en Brooklyn con su hermano de 3 años y un vecino de 12. Cuando el mayor se fue por un momento, Billy desapareció. Solo quedó su hermanito, confundido, repitiendo una frase una y otra vez: el hombre del saco se lo llevó. Nadie lo tomó en serio al principio, pero esa frase se quedaba grabada como una premonición. El hombre del saco era real y tenía nombre: Albert Fish. Durante años nadie supo qué le había pasado a Billy. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. No hubo rastros, testigos ni pistas, hasta que Fish fue arrestado y durante su interrogatorio confesó lo impensable. Contó con una frialdad escalofriante cómo se llevó a Billy, cómo lo ató, lo torturó y lo mató, cómo le cortó partes del cuerpo y se las comió. Fish narraba con
no narraba con remordimiento, lo hacía como si estuviera describiendo una receta. Decía que prefería la carne de los niños porque era más tierna. Y lo más enfermo es que escribió todos los detalles en las cartas. Las enviaba a la policía o incluso a las familias de las víctimas como si necesitara compartir su obra, como si sintiera orgulloso de lo que estaba haciendo. Una de esas cartas fue lo que lo delató. También contó cómo lo mató, lo desolló, se comió su corazón, sus nalgas, sus manos, lo cocinó con zanahorias y cebollas, como si fuera un estofado. Esas fueron algunos de los detalles que escribió y que dijo en esa confesión. Fish llega a la casa de los Bott. Él llega vestido con un traje gris y sombrero. Traía bajo el brazo una pequeña bolsa de comida. Les sonrió con cortesía como si fuera un viejo amigo. Les dijo que quería llevar al hijo mayor a trabajar en una granja que tenía en las afueras de Nueva York. Les prometió buen pago, comida y cama. Los padres, desesperados por la situación económica, lo vieron como una bendición. Pero al día siguiente no apareció. En cambio, mandó un telegrama disculpándose por no recoger al muchacho. Prometió pasar en unos días y cumplió. Volvió a la casa, esta vez con más confianza y una nueva historia. Les habló de una fiesta de cumpleaños para su sobrina. Les dijo que sería un evento pequeño y familiar y que sería lindo que Grace, la niña de 10 años, lo acompañara. La madre dudó, pero Fish insistió. Dijo que habría pastel, juegos, otros niños. Incluso se ofreció a traerla de regreso por la tarde. Era amable, educado, viejo. ¿Qué peligro podía representar? Grace se puso su mejor vestido. Llevaba un pequeño listón blanco en el cabello. Sonrió al despedirse. Esa fue la última vez que su familia la vio con vida. Horas pasaron, luego días. Fish nunca volvió. No hubo fiesta, no hubo sobrina, no hubo regreso. La familia cayó en una desesperación silenciosa. Al principio intentaron convencerse de que todo era un malentendido, que quizás la fiesta se había alargado, que el señor Howard, en el nombre falso que usó Fish, regresaría con Grace como lo había prometido, pero la noche llegó y Grace no volvió. El padre fue a la estación de policía, llevaba una foto viejita de su hija y una descripción del hombre, un hombre anciano, delgado, con bigote gris y sombrero. Los detectives comenzaron a buscar a Frank Howard, pero no existía ningún registro con ese nombre. La dirección que había dado en sus papeles era falsa, el trabajo prometido era ficticio, el nombre, una máscara. Durante días, las autoridades rastrearon estaciones de tren, casas abandonadas, orfanatos, todos sin éxito. Los periódicos comenzaron a publicar la historia: niña desaparecida tras fiesta, con anciano misterioso, decían los titulares, pero no había pistas, ninguna. Los padres de Grace nunca se perdonaron. La madre cayó en una depresión profunda. El padre dejó de hablar por semanas. El vacío que dejó esa niña de 10 años era tan grande como el silencio que la rodeaba. Cada día era una tortura, una espera sin final. Lo que nadie sabía era que Albert Fish ya había cometido crímenes antes, que Grace no era la primera ni la única. La policía empezó a ver similitudes en otros casos. En noviembre de 1934,
la familia Bott recibió una carta sin remitente. Estaba escrita a mano, en una caligrafía cuidadosa, pero enfermiza. Contaba con detalle lo que le había hecho a Grace, no solo cómo la mató, sino cómo la cocinó. Describía olores, sabores, texturas. Hablaba de riñones, de asaduras, de preparar sopas. Años después de la desaparición de Grace Bott, el caso estaba frío. Su familia seguía viviendo entre el dolor y la incertidumbre. Pero esa carta, cuando llegó esa carta, fue lo más devastador. Porque esa carta no mostraba arrepentimiento, no pedía perdón. Escribía con calma perversa, como si relatara un cuento feliz. La carta decía: ella se sentó en mi regazo y me besó. Yo tenía que hacerlo. Si no lo hacía, sería peor. La cociné con zanahorias, cebollas y tocino. Me llevó 9 días comerla. Nadie estaba preparado para algo así. Ni la policía, ni los periódicos, ni los lectores más curtidos de crímenes. Era una confesión imposible de olvidar. Y lo más escalofriante era que también esa carta contenía una historia. Voy a leer una parte de lo que decía. Querida señora Bott, en 1894, un amigo mío trabajaba en el barco Tacoma, que zarpó hacia China. Fish empezó narrando una historia que parecía no tener relación. Hablaba de un viaje, de pobreza, de niños que eran vendidos para comer, pero no tardó en revelar la verdadera intención: contarle a esa madre con detalle lo que había hecho con su hija de 10 años. La llevé a una casa vacía que había comprado. Le dije que esperara afuera mientras yo iba a buscar a mi sobrina. Ella jugaba con flores en el jardín. Cuando entró, la tomé, la desnudé y la amarré. Luchó, pero no gritó. No abusé de ella. Pudo haber sido peor si lo hubiera hecho. Luego la maté. La carta no era solo una confesión, era una exhibición de control de sadismo. Fish describió cómo había cocinado partes del cuerpo de Grace, qué especias había usado, qué textura tenía su carne. Hablaba como si estuviera dando una receta, como si la niña no hubiera tenido nombre, como si no hubiera sido amada. La cociné en el horno. Me tomó 9 días comer todo. Su pequeño corazón sabía dulce como un melocotón tierno. Era la mente de un monstruo abierta en canal. Pero lo más enfermo es que al final Fish pedía perdón. Lamento haber causado dolor, pero necesitaba hacerlo. La policía analizó cada trazo, cada curva de la caligrafía, y así dieron con él. Todo apuntaba a una habitación en una casa de huéspedes en Nueva York, y ahí, en una habitación gris y sin ventanas, encontraron al anciano delgado con ojos vacíos. Lo arrestaron sin resistencia. Estaba tranquilo, casi satisfecho. En prisión se le realizaron estudios médicos. En una radiografía encontraron 29 agujas oxidadas en su pelvis. Algunos llevaban más de 10 años ahí. Nunca se las quitó, nunca se quejó. Los llevaba como coronas de espinas internas. En enero de 1935, Albert fue llevado a juicio en el condado de White Plains, New York. Entró a la sala
esposado, pequeño, delgado, de cabello blanco. Vestido con un traje gris barato, parecía un abuelo cualquiera. Pero los fiscales sabían que no se trataba de un hombre común frente al jurado. Desplegaron una historia tan perturbadora que algunos miembros del público abandonaron la sala en medio del testimonio. El fiscal, Albert Gallagher, no se guardó nada. Narró cada detalle de la carta, mostró fotografías de los restos, explicó cómo Fish había engañado a la familia Bott, cómo había cenado con ellos, cómo había pedido llevarse a Grace a una supuesta fiesta y cómo jamás regresó ella. Pero la defensa tenía una carta, la locura. Su abogado James Dempsey pintó a Fish como un hombre enfermo, obsesionado con el dolor y con la religión. Declaró que sufría de alucinaciones religiosas, que obedecía órdenes divinas y que no podía distinguir el bien del mal. Llevaron al estrado a psiquiatras. Uno de ellos dijo que Fish tenía al menos tres trastornos mentales severos, incluyendo esquizofrenia, paranoia. Otro más radical lo describió como un profeta del dolor, que se creía elegido por Dios para castigar y sacrificarse, pero el fiscal contraatacó con algo demoledor. Si no podía distinguir entre el bien y el mal, ¿por qué ocultó su identidad? ¿Por qué usó nombres falsos? ¿Por qué huyó durante años? La gota que colmó el vaso. Fish había conservado la carta durante años. La había reescrito varias veces, corrigiendo los detalles, como si fuera una obra literaria macabra. El jurado, durante 10 días, sabía que estaban juzgando a alguien profundamente trastornado, pero también sabían que era plenamente consciente de lo que hacía. Finalmente lo declararon culpable de asesinato en primer grado. Cuando el juez leyó la sentencia de muerte, Fish sonrió y dijo con tranquilidad: morir en la silla será el castigo que merezco. Me hará sentir algo, por última vez. Nadie aplaudió, nadie lloró, solo hubo un silencio. El monstruo había sido condenado, pero el daño ya era irreversible. El 16 de enero de 1936, Albert Fish fue ejecutado. Pero dicen que la silla falló la primera vez por los objetos metálicos en su cuerpo. Pero finalmente su cuerpo ardió con 2000 voltios de justicia. Sus últimas palabras fueron: morir no duele, iré al cielo y ahí volveré a ver a Grace. Albert Fish no fue solo un asesino serial, fue la representación más extrema del horror escondido en lo cotidiano. No tenía cuernos ni garras, ni ojos rojos. Era un anciano amable, un trabajador silencioso, un hombre que escribía cartas y mataba niños. La historia de Albert Fish no se borra con el tiempo. Es un eco oscuro que nos obliga a mirar más allá de las apariencias. ¿Cuántos más como él caminan hoy entre nosotros? ¿Sabemos realmente quién toca nuestra puerta? ¿Qué secretos se esconden detrás de una sonrisa amable o de una carta escrita a mano? Gracias por llegar hasta aquí, por no cerrar los ojos ante el horror real. Si esta historia te estremeció como a mí, no olvides suscribirte, darle like y compartir este episodio. Nos vemos en el próximo caso, porque mientras haya voces que no se han escuchado, Voces del Horror Real seguirá contando lo que muchos prefieren callar. Hasta la próxima y recuerda, no todos los monstruos se esconden en la oscuridad.
algunos te miran a los ojos.